Shavua Tov. Bueno, el Baal Shem Tov un día llegó a un pequeño pueblo y lo llevaron dentro del pueblo a una pequeña casa cerca del bosque y el con el que estaba antes le dijo: te voy a dejar aquí con Reb Meir. Y se quedó en la casa de Reb Meir por 4 años y ella estudió con mucha intensidad y cada día iba a un pequeño pueblo adyacente a rezar con la gente de ese pueblo. Y nadie sabía qué tan especial era este Reb Meir. Pues era una persona normal que trabajaba, pero era aparentemente un tzadik escondido. Y ahí empezó a conocer a otros tzadikim escondidos junto con Reb Meir. Y conoció al Rev Adam Baal Shem, que era otro tzadik muy importante de esa época, Adam Baal Shem, y deambulaba por los diferentes pueblos y shtetls con ellos regularmente. A la edad de los 16 años ya había adquirido un conocimiento de Kabbalah importante y rezaba en ocasión bajo el Nusach, bajo el tipo del rezo según el Arizal. Y ya había también aprendido a utilizar unos nombres sagrados de Dios que se lo había enseñado Reb Haim de Nistor. Nistor significa escondido. Y entonces el Baal Shem Tov, su nieto, cuenta de que él podía cruzar ríos sin usar nombres sagrados y combinaciones místicas sagradas, simplemente con su simple fe. Tiraba como que su correa, su cinturón o su gártel en el río, y con eso podía caminar sobre eso y llegar al otro lado del río. Explica un rabino Reb Itzef of Komarna que cómo logró él esto. Sucede que cuando Baal Shem Tov era más chiquito, ya se había aprendido esos nombres sagrados de Hashem, utilizó esas combinaciones de los nombres de Dios que le había enseñado el profeta Ahia Shiloni, y le generó eso mucha curiosidad y usó estos nombres para cruzar un río, pero después le dio mucho remordimiento y se arrepintió mucho de haber utilizado los nombres de Dios tan sagrados para poder tener ese milagro de cruzar el río. Entonces hizo una teshuvá sumamente fuerte y un día que le tocó cruzar el río porque lo estaban persiguiendo, pudo cruzar el río sin utilizar ninguno de estos nombres sagrados de Hashem, y lo hizo por el simple virtud de su gran fe en el Dios de Israel. Y había logrado esta fe porque había estudiado Torah intensamente, lishma. Lishma significa solo for its own sake, solo porque eso es lo que Dios manda, no por engrandecer su ego, ni su orgullo, ni por ningún otro motivo, sino porque Dios nos pidió que estudiemos Torah. Y como él había adherido su alma y su corazón a Hashem con tanta intensidad, Dios le había dado el mérito de que hasta podía cruzar un río basado solamente en escapar enemigos, solo basados en la fe. Shavua Tov, Shavua Tov.